parte del presupuesto que transfiere el gobierno, porque no son regiones mineras, y otras que siendo regiones mineras también tienen recortado el sistema de transferencia del canon minero, ¿no? Como aquí en Tacna se ha recortado el 25%, en Arequipa se ha recortado el 50% de la transferencia del canon, y hay protestas airadas de su población y también de sus autoridades. Entonces, hay un aumento, eso sí, cada año se aumenta un porcentaje del presupuesto general de la República, pero hay que considerar que las obras también elevan su costo, que hay también un proceso de inflación y que en este caso se ha recortado un 3%, porque de 33% ahora reciben 30% las transferencias del gobierno para los gobiernos regionales y para los gobiernos locales. ¿Cómo va a incidir esto en la ejecución de los proyectos, etcétera? Nosotros hemos indicado que aquí en Tacna, solamente lo que se tiene claro es que ya se han iniciado los estudios de factibilidad de la represa de Yarascay en Sama, por un lado, y se ha anunciado que el nuevo local del hospital será aquí en el Hospital Unánue, o sea, en las 4 hectáreas. De una manera creo que quedan libres en esa zona, pero los demás proyectos todavía están en ciernes. Bien, ¿hemos perdido la comunicación? ¿Aló? Sí, te escuchamos, Jorge Castro, buenos días. Aló, buenos días, Ricardo, buenos días a toda la comunidad. Gracias por permitir comunicarnos contigo y con la comunidad. Mira, aquí hay varios elementos que es necesario analizarlos. El primero que tendríamos que tener en cuenta es de que el proceso de desconcentración o de descentralización, en este caso más específico, y de regionalización, que fue impulsado directamente en general por todos los pueblos del Perú, dio como lugar y como consecuencia de que de una u otra forma, mal o bien llamado, porque hasta en esas situaciones de semántica nos ponemos a discutir, que dicen que no es del canon minero, que es impuesto a la renta, ese no sería el tema de discusión en este momento. El tema está que de una u otra manera se arrancó al centralismo limeño importantes cantidades del presupuesto de la República para ser administrado por cada uno de los departamentos del país, mal llamada también, mal entendido como que son regiones en este momento. Eso lamentablemente no se ha sabido aprovechar en su debida oportunidad. ¿Qué está dando lugar como consecuencia a ello? A que nuevamente el presupuesto nacional se comience a centralizar. Y no te olvides, en este caso, ¿qué iba a significar que el gobierno nacional disponga mayores recursos desde Lima? No solamente para programas sociales, sino para de una u otra manera, digamos, como tú lo estás interpretando y también lo están manifestando a través de los políticos en el Congreso de la República, están indicando para que tengan las posibilidades de, en algunos lugares donde no haya minería, para ser mucho más claro, donde no haya actividad minera, simplemente se puedan destinar algún tipo de recursos de tal forma de compensar esta situación que de presupuestos bajos que existen en estas zonas donde no existe la actividad minera. Pero ahora el segundo tema es lo siguiente, que entra en contraposición, y eso es lo que no meritúan de manera adecuada los señores en Lima y sobre todo en el Congreso de la República, donde realmente se toman decisiones bastante descabelladas. ¿Por qué, Ricardo? Hay muchos lugares en el Perú que pueden hacer una actividad minera bastante importante, pero que no se les permite hacer en función de lo que ya conoces, de una serie de contingencias medioambientalistas, etcétera, etcétera, que sería muy largo explicar y que no sería el tema en este momento, pero lo que queda claro es que de una u otra forma el gobierno nacional estaría beneficiando, o mejor dicho, el Congreso de la República estaría beneficiando algunos sectores o algunas áreas geográficas que, teniendo las posibilidades de hacer minería, simplemente cierran las puertas en función de simplemente de actitudes medioambientalistas, pero se benefician porque en Tacna, por ejemplo, que se realiza actividad minera, van a ser redistribuidos estos recursos, digamos así, por ponerte un caso, digamos, por poner un nombre a X o Y región o departamento, o a X o Y provincia o distrito, que simplemente no quiere una actividad, pero sí la actividad, no quiere la actividad minera en su zona, pero sí se beneficia con la actividad minera que se realiza en Tacna o Moquegua o en Arequipa o etcétera, en otros lugares del país. No entendiendo en el Congreso de la República, y eso es lo más grave, no se entiende de que de una u otra manera la actividad
la actividad minera que es permitida en los diversos lugares del país, tienen que ser los directamente beneficiarios, porque si no, caso contrario, le quitas de una u otra forma el mecanismo de compensación que debe consistir, o que consiste en todo caso, el mal o bien llamado canon minero, o el impuesto a la renta, o lo que fuere, pero de una u otra manera te permite compensar a cada uno de esos sectores los impactos ambientales negativos. Eso no está merituando debidamente el Congreso de la República, y eso nos demuestra la forma como se viene operando. En tercer lugar, ¿qué va a dar lugar? A que haya una mayor disponibilidad de recursos en el caso de Lima. Es decir, todo el Perú, en concreto, el Perú, Otalma en particular, Moquegua, etcétera, se contamina, no recibe los beneficios correspondientes como deben ser en su debida magnitud, y simplemente Lima administra los recursos y van a tener su metro, van a tener, es decir, Lima no se contamina y se beneficia de todos los recursos que tú ya lo estás enumerando, prácticamente el 70% del presupuesto de la República. El cuarto tema es, y una pregunta importante, ¿hacia dónde conduce esta situación? ¿Profundiza el proceso de regionalización, de descentralización del país? Creo que absolutamente vamos a encontrar otro punto de controversia político y sobre todo de controversia social, y con las consecuencias que ya sabes, la situación social que puede estarse generando hacia adelante. Y aquí quedan varias preguntas todavía sueltas que lamentablemente tenemos que entender lo siguiente. Por eso que ves un crecimiento macrocefálico en el caso de Lima, que se está impulsando mucho más en los últimos años, en función justamente de que los excedentes económicos que se generan en las provincias del Perú, y subrayado con negritas, con letras mayúsculas, todos esos excedentes se están trasladando en su gran mayoría a Lima, y eso agrava la situación que desde hace tiempo y décadas, y mejor dicho, desde que nos iniciamos como república, de manera consecuente se ha venido luchando por un proceso de regionalización, de descentralización. Ahora bien, otra de las conclusiones que podríamos sacar, lamentablemente en las provincias y el caso concreto de Tacna, no hemos sabido administrar adecuadamente nuestros recursos, porque hemos debido de comprometer. Aquí se está trabajando en el Congreso de la República de una forma inadecuada. ¿Y por qué? Porque los excedentes que se están quedando en los bancos de los gobiernos locales, es decir, de los distritos, las provincias, los alcaldes provinciales y los gobiernos regionales que no están haciendo uso adecuado de sus recursos, es un tema diferente, y hay que darle, y ahí sí debería actuar el Congreso, cómo nosotros podemos hacer productivo el dinero que se les asigna a cada una de las regiones, pero no proceder de esa manera, quitándole el aspecto económico, que es el más importante, la fuente de financiamiento para impulsar el desarrollo de cada uno de los departamentos. Esta situación va a tender a agravarse si se sigue con esta situación. Simplemente se comienza o se profundizan las diferencias entre el centralismo limeño y lógicamente el proceso de descentralización que requiere, y ojo Ricardo, hay que puntualizar lo siguiente: el Perú requiere un proceso de descentralización efectiva. Eso está fuera de toda discusión. Lamentablemente, que se haya trabajado mal, etcétera, etcétera, todo eso tiene que corregirse, por supuesto, pero no se va a alcanzar la solución en la medida de que nosotros reconcentremos nuevamente el presupuesto nacional simplemente en el gobierno nacional, o en este caso en Lima fundamentalmente, porque eso le da una alta capacidad de maniobra a Lima, y consecuentemente lo que no se ha merituado, decíamos, vuelvo a insistir, de que muchas zonas que podrían desarrollar actividades relacionadas con la explotación de los recursos naturales no lo permiten, como es el caso concreto, te digo, es el caso concreto de Piura, el caso concreto de Lambayeque, que también tiene áreas, y simplemente hay una oposición muy férrea en términos del medio ambiente, y lamentablemente pues como ellos no les simplemente reciben beneficios del gobierno nacional porque no reciben canon minero, se les está entregando algunas cantidades importantes. El caso de Piura y el caso de Lambayeque resultan siendo bastante un ejemplo bastante claro de ello, Ricardo. Han cerrado sus puertas en ese sentido, pero sí se benefician de los otros departamentos que sí, donde sí la actividad minera es bastante permitida, Ricardo. Bueno, de alguna manera, Jorge, se conoce que en este proyecto
83.238 millones de soles son para el gobierno nacional, 18.752 millones para los gobiernos regionales y 16.944 millones para los gobiernos locales, o sea, para las municipalidades. Lo que no se sabe es el desagregado, ¿no es cierto? ¿Cuánto le corresponde a cada región del país en términos de transferencias? Pero si se toma en cuenta lo que se ha declarado en anteriores presupuestos, generalmente, Jorge, toda la plata que envía el gobierno para las instituciones públicas se va en los sueldos y salarios, ¿no? Queda muy poca plata para que se pueda realizar alguna obra, y si queda plata para alguna obra es una obra menor, de forma tal que solamente quedarían las transferencias, en el caso de Tacna, por ejemplo, que es una región minera, quedarían las transferencias del canon minero y las regalías para ver qué obras se pueden realizar en ese contexto. Y si tomamos en cuenta los recortes que ha sufrido, ¿no es cierto?, la transferencia del canon en los últimos años, y que posiblemente con esto de la baja de los precios de los minerales, etcétera, y las compras mucho menores de la China y la India, entonces ¿qué podemos pensar? ¿Que los proyectos se van a paralizar un poco en el transcurso de los próximos años? Bueno, es indudable que Ricardo. Sí, te escucho. ¿Aló? Es indudable que una disminución de los presupuestos en cada uno de los departamentos va a tener un efecto, y que tú bien lo estás apuntando. Sin embargo, por eso decíamos, ¿no? Se está reconcentrando nuevamente el presupuesto de la República, cuando debe ser al contrario. El remedio aparente que se quiere buscar a estas alturas en el Congreso de la República va a ser peor que la enfermedad, y eso lo vamos a seguir pagando hacia adelante. ¿Por qué? Porque simplemente ellos están observando, han partido de la idea de que no se ha gastado todos los recursos asignados vía canon minero en cada uno de los departamentos del país. Eso es una verdad, pero eso no significa, ellos tienen que dar las leyes adecuadas para modificar esta situación. Y lógicamente en ese aspecto han optado por lo más fácil, decir, bueno, estos tienen excedentes y no saben qué hacer con ellos, lo destinamos a Lima. Y al destinarlo al gobierno nacional, probablemente ellos dicen van a comenzar programas sociales, que tú sabes que muy poco efecto tienen este tipo de programas sociales. Y por otro lado, les va a dar el manejo, pues, como para destinar a ciertas zonas donde, digamos, en el caso de Arequipa, como tú estás viendo, hoy hay un proceso bastante complicado en función de la reducción, y como tiene un poder político importante, no puedes negar que la presencia política de Arequipa en el escenario nacional es muy importante, como lo es Lambayeque y el norte del Perú. Lambayeque, Piura, por ejemplo, están teniendo muchos más recursos que los que se les debiera de asignar de una manera normal. ¿Y por qué? Simplemente por esta reconcentración del presupuesto de la República frente a lo que decíamos y lo que tú estás apuntando. Hay un aparente, entre comillas, excedente que no está siendo utilizado debidamente por las provincias y el resto de departamentos del país. Pero el hecho que decimos, entre comillas, aparentemente no está siendo utilizado, eso no significa que no necesitemos esos recursos. Nosotros sabemos que en Tacna necesitamos muchos millones de dólares más como para impulsar nuestro desarrollo. Mucho más de lo que tenemos incluso en nuestras propias arcas, llámese en las cuentas de ahorros, tanto en los gobiernos distritales y provinciales y regionales. Pero sin embargo, el remedio, por eso decíamos, necesitamos mucho más recursos. Sin embargo, se pretende quitar esos recursos porque no han sido utilizados. Ese es el tema. El tema está en que hay un aparente, digamos así, dinero ocioso que estaría en las arcas, pero no es porque la situación sea que tengamos, pues, que hayamos solucionado nuestros problemas en Tacna o en muchos lugares de la República, y por eso nos está sobrando el dinero, sino que hay una pésima gestión de parte de nuestras propias autoridades, y que hay un proceso de acumulación de esos excedentes y que no sabemos muchas veces qué hacer. En ese sentido es que el gobierno nacional, o mejor dicho, el Congreso de la República, tiene una lectura equivocada respecto a este problema. Al contrario, tiene que dar la solución frente a esta situación perentoria, temporal que se está presentando, pero no así, tomando esos recursos de tal manera que van a disminuir los presupuestos en cada uno de los distritos, provincias y en los departamentos, de tal manera que se va a generar hacia adelante problemas sociales muy complicados. Y lamentablemente eso es lo que siempre sucede en nuestro país. La historia de nuestra república está, pues,
plagada de esas situaciones de políticas erradas tomadas desde el centralismo limeño y concretamente desde el Congreso de la República en este caso, y que va a tener consecuencias futuras, y en el caso Congreso de Tacna nosotros no vamos a estar exentos de esas situaciones que se nos van a presentar hacia adelante, Ricardo. Bueno, en el contexto, por ejemplo, de estas transferencias, no sé, hay comentarios en Lima que indican que de alguna manera el gobierno nacional se ha incrementado, bueno, en un 3% el presupuesto, ¿no?, para el próximo año, considerando que está un poco de caída a nivel político y que por allí, por ejemplo, se quieren incrementar los programas sociales, etcétera. Lo que no tengo yo muy claro, Jorge, es qué parámetros se toman en cuenta para la estructura del presupuesto general de la República, ¿no? Porque hay cosas, si el año pasado era un 67% para el gobierno nacional y un 33% para las regiones y las municipalidades, ¿por qué ahora se toma el 70% para el gobierno nacional y 30% para los gobiernos regionales y los gobiernos locales? Entonces, ¿cuáles son las consideraciones? O sea, este presupuesto no es compartido, no tiene la sugerencia ni tiene la opinión de los presidentes regionales ni de los alcaldes, ¿no? Se toma en cuenta solamente a nivel del Ministerio de Economía y Finanzas y del Ejecutivo en general. Bueno, Ricardo, aquí también hay un déficit en el sentido siguiente, de que nuestras autoridades en general, no solamente las propias, no pensemos que son solamente las propias, el AMPE en este caso, como tú bien dices, no se toma en cuenta porque no va a ir el alcalde de Tikaco, o el alcalde de Tarata, o el alcalde de la provincia X del último rincón del Perú a decirle al presidente de la República. Tienen una asociación de municipalidades que le llaman el AMPE, pero el AMPE nunca se reúne, y cuando se reúne solamente es para tomar decisiones muy inapropiadas o inadecuadas, o que están fuera de contexto, simplemente en términos llamémosle así, como muchas veces hablan, politiqueros, pero no en esos términos. En esos términos ellos tienen una capacidad de propuesta ante el Congreso de la República. Ellos pueden proponer, sin embargo no lo hacen. De igual forma los propios gobiernos regionales. Entonces eso demuestra que estamos trabajando muy aisladamente, y nosotros mismos hemos perdido el norte y la brújula en el proceso de descentralización efectiva. En un proceso de descentralización, quienes resultan siendo los actores reales, efectivos, en términos de política económica, deberían ser, como tú bien lo estás indicando, de una u otra manera lo estás indicando, los alcaldes distritales, provinciales y los gobiernos regionales. Son los actores. No es posible que aún en el centralismo limeño se reserven ya hoy el 70% del presupuesto nacional. Esto debería ir disminuyendo. Y esa es la cuestión de dónde. Por eso es que después en Lima se da y siempre desde Abraham Valdelomar, cuando decía el jirón de la Unión es Lima y Lima es el Perú, ¿no es cierto? Entonces eso se sigue replicando. Imagínate, más de un siglo después seguimos con esa cantaleta. Los problemas del siglo XIX se han trasladado al siglo XXI. Estamos desfasados prácticamente 200 años. Y en ese sentido es uno de los grandes males que todavía no lo llegamos a sopesar. Y lo que en su momento, recordarás que hemos impulsado el proceso de desarrollo, el proceso de descentralización, de regionalización del país, y sin embargo no se está llegando pues al éxito, a los objetivos deseados. ¿Por qué? Porque esta medida que se está tomando a través del Congreso de la República, o que pretende tomarse, ya ha debido de hacerse no como una pataleta, simplemente los alcaldes como hace unos días atrás han querido hacerlo en Lima, sino de una propuesta clara, definida, orgánica, y sobre todo convocando pues dentro del marco de procesos de descentralización, porque no te olvides de lo siguiente: las provincias son las generadoras de la riqueza. Lima no genera la riqueza del país, es todas las provincias, y todos estos, volvemos a insistir, todos estos excedentes económicos se van a Lima y ahí los distribuyen. El 70% de eso se está quedando o pretende quedarse en Lima, cuando anteriormente en el Perú prácticamente el 90 y tantos % lo administraba Lima, y fue gracias a las luchas del pueblo peruano en general, de todas las fuerzas políticas del interior del país, que hicieron posible que de una u otra forma se transfieran ese tipo de recursos, porque esto no fue una situación divina ni nada por el estilo. Fue una producto de la lucha del pueblo peruano, que a partir de la última década, de los últimos 10, 15 años, comenzaron a recibir muchos mayores recursos cada uno, dentro de esto sobre todo cuando ya se inicia el proceso de descentralización del país. Pero hoy, en este momento, estamos yendo en retroceso prácticamente, cuando esto ha debido de profundizarse. Ya
todos los argumentos que ha sacado en este momento el Parlamento del Congreso de la República son bastante conocidos y simplemente tienen como pie angular el hecho de que nosotros no hemos sabido gastar, que gastamos mal, que hacemos pistitas, que hacemos veredas, que no impulsamos el desarrollo productivo, que no se hace una distribución efectiva de los dineros del Estado, etcétera, etcétera. Pero esto puede ser cambiado justamente con la legislación adecuada, volvemos a insistir, del Congreso de la República, del cual pues lógicamente también está cojeando pues ya creo que sería ocioso repetirlo, el Congreso realmente no representa prácticamente cosas importantes para el país y son muy pocas las expectativas que se tiene sobre él, Ricardo. Bueno, vamos a ver qué pasa con los análisis más adelante. Muchas gracias, Jorge Castro. Muchas gracias a ti, Ricardo. Bien, tenemos que ir a la pausa a esta hora de la mañana, regresamos. Exactamente las 8 de la mañana con 36 minutos. Mi marido habla de otra